Saludamos al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional. Economista Acosta, muy buenos días. Iniciemos este diálogo comentando sobre la marcha sobre el agua y la información que se abrió en el sentido de que un informe en el Consejo Nacional Electoral daría cuenta de que efectivamente más de 300.000 firmas de ciudadanos, particularmente de segmentos jóvenes del país, fueron indebidamente anuladas, dejando sin piso a la consulta popular con respecto al Yasuní. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Efectivamente, la ciudadanía está atenta a la marcha por el agua. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que esa marcha por el agua no solo interesa al sector campesino, al sector indígena, sino a toda la población. El agua es un líquido vital que tiene que ser respetado y no podemos poner en riesgo el futuro nuestro y de nuestras futuras generaciones si afectamos las fuentes de agua. Este es un tema medular. No se trata aquí simplemente de una cuestión que atañe a los sectores populares del campo, sino que atañe a todos los habitantes de las ciudades y del campo. Es una cuestión en la que nos estamos jugando nuestro futuro y creo que es muy importante que el gobierno nacional y la asamblea tomen cartas en el asunto. Ojalá se pudiera hacer realidad el mandato constituyente de Montecristi que estableció el 18 de abril del año 2008, que se prohíbe toda forma de minería en cualquier fuente de agua, un páramo, un humedal, una laguna, un río, un riachuelo. No puede haber minería. El agua siempre será más valiosa que cualquier mineral y ese es un punto fundamental. Ahora, en relación a lo anterior, esta movilización que estamos viendo, que no es la primera ni la única que se realiza en el Ecuador y además es una suerte de reflejo a lo que está sucediendo en el mundo, porque hay muchas partes del planeta, hay gente que se moviliza para la protección del agua. Me parece que es fundamental recuperar esa noticia de que se podría dar paso a una consulta popular para proteger al ITT, al Yasuní, al campo Pingo, en primer lugar, proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. No era alguna ni minera ni de que pueda justificar la explotación de un campo petrolero a provocar la muerte de muchas de esas personas. Eso es una cuestión ética que no tiene que ser analizado desde una perspectiva de costo-beneficio. En segundo lugar, hay que proteger esa enorme biodiversidad, es una suerte de arca de Noé en la actualidad, y por supuesto hay que impedir la emisión de tanto CO2. El rato que se explote el crudo, habrá una gran emisión de CO2. ¿Cómo interpreta usted, economista Acosta, cómo interpreta usted la salida de Humberto Cholango del Ministerio del Ambiente? Se está demostrando que hubo un gran fraude para impedir que se realice la consulta popular. Esa fue una de las tantas acciones atrabiliarias, autoritarias. Economista Acosta, ¿sí me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya, quería preguntarle cómo interpreta usted la salida de Humberto Cholango del Ministerio del Ambiente. Bueno, son las presiones que se están dando este rato. Me imagino que Cholango es una persona que está manteniendo su posición y está este rato enfrentado a los grandes intereses petroleros. Los grandes intereses petroleros en la época de Correa le doblaron la mano al entonces presidente de la República, al Correa, y ahora están tratando de hacer lo mismo con Lenín Moreno. Es lamentable que el expresidente Lenín Moreno no tenga una posición mucho más clara, mucho más digna para enfrentar este tema. Él nació en el Yasuní, él nació en la frontera del Yasuní, en Nuevo Rocafuerte, él proviene de la Amazonía ecuatoriana, él debería ser la primera persona interesada en que no se explote el petróleo en el Yasuní, concretamente en el campo ITT, Pingo, Tambococha, Tiputini, pero lamentablemente los intereses petroleros son tan poderosos que voltearon la mano al Bocote Correa y están volteando la mano a alguien que debería ser el primer defensor de la Amazonía. Economista Acosta, muy buenos días. En el mes de febrero, los ecuatorianos, las ecuatorianas, nos pronunciamos sobre el tema de la minería. Sin embargo, al parecer este tema resulta insuficiente respecto a las exigencias, a las necesidades, a los requerimientos, sobre todo de algunos lugares del país. Uno de los casos es la provincia de la Suay, con los proyectos de extractivistas tanto en Río Blanco como en Quimsacocha. Unidad Popular, así algunos días está
hizo pública su petición o la necesidad de que se convoque a una consulta popular aprovechando las elecciones seccionales del 2019 para que los azuayos también puedan pronunciarse en torno a una negativa o no de todo tipo de extracción en estos sectores. A ello se suma este informe que se da en torno a las firmas que se entregaron por petición de los Yasunidos aspirando a una consulta popular, y la resolución es que se convoque a esa consulta popular en vista de que se aprobaron más de 300 firmas, con lo que sumando a lo que ya había, 300,000 firmas, con lo que sumando a las que ya había se superaría este 5%. ¿Cuál considera usted más bien que debería ser el camino? ¿Realmente debemos ir y avanzar hacia nuevas consultas populares, o más bien ya debería ser el gobierno nacional en que empiece a tomar determinaciones en torno a esto? Empezaría señalando que efectivamente la consulta popular del 4 de febrero pasado tenía dos preguntas claves en relación a los temas vinculados a la naturaleza. Una, la que tenía que ver con el Yasuní, completamente insatisfactoria, y lo mismo se puede decir en relación a la segunda vinculada al tema de la minería. Fueron preguntas mañosas, no se abordó con claridad lo que se debía haber preguntado. En el caso del Yasuní se debía haber asumido la pregunta de los Yasunidos, y eso debía haber sido esto del 4 de febrero pasado. Y en el caso de la minería, asumido como punto de partida el mandato constituyente de abril del año 2008 que prohíbe minería en toda fuente de agua, empezando por los páramos. En ese contexto, me parece a mí que es importante rescatar lo que significó la sí, el pueblo colombiano, a favor de esas dos preguntas, a pesar de que estaban dañosas, es un punto de partida fundamental. ¿Qué habría sucedido, me pregunto yo, si ganaba el no? Expandido ya la minería por todas partes, el petróleo. Atención a las autoridades que trataron de manipular a la ciudadanía, pero ahora como las autoridades no tienen la capacidad para hacer buena constitución de Montecristi, Acosta, estamos un poquito de dificultades para escucharle. Desde la ciudadanía impulsar las consultas populares que sean necesarias. Consulta popular en el cantón, diría yo, en la provincia de La Suay sobre el tema de la minería, y también la consulta popular sobre el tema del Yasuní, con la pregunta planteada por los Yasunidos. Y si hay que parar actividades petroleras en el Yasuní, pues que se paren las actividades petroleras. Primero está la vida antes que cualquier dinero. Economista Acosta, le rogamos un favor, si podría acercarse un poquito más al micrófono, quizá corrige un poco la señal, que la tenemos medio entrecortada. Entrando en política nacional, economista Acosta, quisiéramos su comentario sobre la encrucijada en la cual se encuentra Rafael Correa, de quien, recordemos, en algún momento se declaró como el primer acostista. Bueno, esa historia del primer acostista merecería una explicación larga. No tiene nada que ver con apoyo a Alberto Acosta, sino que una señal, enero del año 2008, para decir que no había correístas. Todavía el entonces presidente Correa creía que no había que dar paso al culto a la personalidad, y trataba de dar un mensaje a quienes conformábamos el bloque de Alianza País del Montecristi para que no haya bandos correístas, bandos acostistas, y en ese sentido fue poco a poco el presidente Correa se fue olvidando de ese mensaje, y lo que fue buscando es un pedestal para construir su imagen como caudillo del siglo XXI. Eso es parte de la historia. Ahora el señor Correa, que está prófugo de la justicia, tendrá que tomar una decisión, si espera el tiempo hasta que las penas prescriban, o va a regresar y enfrentar a la justicia, que es algo que debió haber hecho desde el principio. Quien tiene valor y es honesto no se corre de la justicia, da la cara. Lamentablemente hasta ahora el señor Correa está en la misma lista que Bucarán, que se corrió en el año 1997 y regresó 20 años después cuando prescribieron las penas, en la misma lista que Yamil Maguad, que sigue prófugo del país, y él es el tercer gran prófugo de los presidentes. Otros expresidentes de la República dieron la cara, estuvieron presos, enfrentaron, pero este señor no ha tenido ni la valentía y al parecer tampoco la honestidad para enfrentar la justicia. Economista Acosta, con respecto a la situación económica del país,
Se encuentra en manos de la Asamblea la proforma presupuestaria emitida por el gobierno para su análisis. Hemos escuchado a diversos analistas dar ya su punto de vista sobre la misma, que se resume en que se están postergando las medidas que debería tomar el gobierno, medidas de austeridad, de que se está arriesgando el futuro del país, de que se está generando el escenario propicio para que sea el Fondo Monetario Internacional el que tenga que tomar medidas con respecto al Ecuador. Su punto de vista. Mire, yo no creo que esa sea la realidad. En primer lugar, este gobierno de Lenín Moreno aceleró ya el paso neoliberal que empezó a imprimir el gobierno de Correa desde el año 2014. No nos olvidemos que el gobierno de Correa regresó al Fondo Monetario Internacional el año 2014 para conseguir la autorización del fondo y poder vender $2,000 millones del Estado, bonos soberanos, en el mercado financiero internacional. Y a partir de entonces hemos visto cómo el Ecuador comenzó a transitar nuevamente por senderos neoliberales. Moreno lo acelera el paso, profundiza el paso y ya está tomando medidas de austeridad sumamente preocupantes. Yo no me opongo a una austeridad inteligente, pero una austeridad dogmática que simplemente busque reducir el tamaño del Estado va a provocar una mayor desaceleración de la economía y eso va a generar graves problemas de desempleo y naturalmente va a impactar de mala manera a muchas empresas. No nos olvidemos que el problema no es simplemente del tamaño del Estado. Hay algunos analistas, algunos investigadores que creen que el problema radica en el tamaño del Estado. Eso es totalmente equivocado. El problema es la calidad del Estado. Si tomamos como referencia el tamaño del Estado, hay países mucho más desarrollados que el Ecuador que tienen estados mucho más grandes. Entonces la respuesta sería hacer crecer el Estado. No, esa no es la respuesta. La respuesta clave es cómo mejoramos la calidad del Estado. La calidad se ve en la planificación de las medidas que se van a adoptar, en la definición de las medidas, en la ejecución de las medidas, en el control de las medidas, y eso exige no solo respuestas técnicas, sino respuestas políticas, mucha democracia, mucha participación ciudadana. Y ahora que tenemos entre manos el presupuesto general del Estado, me parece que debemos hacer un enorme esfuerzo para entender su significado. El presupuesto general del Estado no es simplemente una herramienta técnica, es eminentemente política y demanda una gran discusión, no solo de expertos, sino de la ciudadanía en general. El presupuesto general del Estado, para que la gente nos entienda mejor, es una suerte de espejo de dos alas. Las dos son complementarias. Por un lado, tenemos el reflejo de los ingresos, de dónde vienen los recursos, y por otro lado, el reflejo de los egresos, a dónde van los recursos. Ahí están las prioridades políticas del gobierno, y creo que esto es algo fundamental, y vemos con preocupación que ya se toman ciertas medidas de austeridad que van a afectar a la economía ecuatoriana. Yo no digo que no haya que revisar muchas de las instancias del Estado que son totalmente inútiles e innecesarias, pero ¿qué estamos viendo? Que en lo que va del año apenas se ha ejecutado un 23% de las inversiones presupuestadas y un 11% si hablamos del rubro de las inversiones en vivienda popular. Eso no es lo más adecuado. Sin ser muy gravitantes en una reducción del tamaño del Estado, se evidencia en el nuevo presupuesto reducciones importantes ya en el gasto social. Mire, si hay una reducción del gasto social, estamos caminando por un sendero totalmente equivocado. Esa es una vía equivocada. Lo que hay es que buscar la manera de reducir gastos que sea superfluo, que no sea necesario. Yo había planteado hace algunos meses atrás que lo ideal habría sido poner un tope, una reducción y un tope a los sueldos y salarios de los funcionarios de más alto nivel. Nadie debería ganar más de $3,000 al menos en los próximos 2 años hasta resolver el problema fiscal. Ese habría sido un mensaje muy potente, pero reducir el gasto social, en la inversión social, en educación, en salud, me parece que es tremendamente irresponsable. Y paralizar también la obra pública va a generar problemas. Se cree equivocadamente que si el Estado se retira en términos de inversiones, eso va a permitir el ingreso de las inversiones privadas. No es así. Hay que tratar de conjugar el esfuerzo del sector público con el sector privado. No hay país en el mundo que haya logrado desarrollarse
si hablamos todavía del concepto de desarrollo, teniéndole al Estado al margen y peor aún teniéndole al Estado como un enemigo, un contrario. No, hay que sumar esfuerzos, pero sumar esfuerzos no apoyando solo a los grandes grupos económicos, sino sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan más del 90% del empleo. Ahí está el éxito del desarrollo. Hay que recuperar el sector campesino, hay que recuperar la producción agraria, no solo para la exportación, hay que hacerlo desde la soberanía alimentaria, dando paso a una verdadera reforma agraria, redistribución de tierras, redistribución de agua, acceso a créditos y a mercados, tecnologías adecuadas. Ese es uno de los puntos fundamentales y en eso empata el reclamo del respeto al agua de la marcha que está actualmente en Cuenca. Finalmente, economista Costa, las últimas encuestas muestran una caída en la credibilidad del presidente Lenín Moreno. ¿Se justifica esta caída? Le preguntamos a usted. ¿Y con cuánto lo calificaría en una escala de 10? Yo entraría a la calificación del gobierno de Moreno, que es un gobierno de transición. Está simplemente tratando de tomar distancia de su promotor, de su mentor, a Rafael Correa, y en algunas cosas ha hecho cuestiones interesantes, como generar un ambiente de tranquilidad y paz, que yo lo valoro mucho. Sin embargo, en lo que tiene que ver con los cambios estructurales, sigue por la misma senda correísta y cada vez se va profundizando, ya lo empezó Correa, el proceso neoliberal. Yo no veo mayor cambio. Que la ciudadanía se siente este rato cada vez más frustrada es hasta entendible, porque las expectativas que gestó el presidente Moreno cuando abrió la puerta a otra forma de hacer gobierno fue importante y positiva, pero no se compadece con la realidad. Él dijo que iba a impulsar una cirugía mayor contra la corrupción. Nos está debiendo al menos una cirugía menor. Estamos viendo que la corrupción sigue campeando, que a pesar de que hay informes suficientes para poder empezar los procesos adecuados, eso no sucede. Ya sé que es otra función del Estado, pero el Ejecutivo podría al menos comenzar a impulsar procesos para transparentar esa información, a que la ciudadanía sepa cómo malversaron los recursos durante el gobierno de Rafael Correa, un gobierno que resultó un gran fraude. Gracias al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional.